Felipe Calderón, el expresidente panista que hoy por hoy se la pasa criticando las medidas para combatir el COVID-19 impuestas en México desde hace 2 años, se la pasa burlándose en sus redes sociales de las decisiones de Andrés Manuel López Obrador y Hugo López-Gatell a cargo de la crisis sanitaria, la pandemia mundial del COVID-19 que hoy por hoy en México ha cobrado miles y miles de vidas. Es un expresidente, Felipe Calderón, que tiene el cinismo de criticar el mal manejo de una crisis sanitaria cuando fue él el que cimbró las bases y sobre todo hizo todo un negocio a raíz de la compraventa de vacunas en este país. El sexenio de Felipe Calderón está marcado por los fraudes aunados a la influenza H1N1 y te voy a decir el por qué. La influenza empezó en el 2009, cuando Felipe Calderón comandaba este país. Hubo un fraude enorme derivado de la crisis sanitaria que México enfrentaba en ese entonces. Todos los mexicanos estábamos con mucho miedo, con mucho pavor, salíamos a la calle con cubrebocas, no queríamos salir, comprábamos en los súpers comida para mucho tiempo, nos queríamos encerrar, pensábamos que íbamos a ser parte de una de esas películas que hemos visto en donde las virus y las pandemias se salen de control, porque así fue el manejo de un mal gobierno panista a cargo de Felipe Calderón, que él vio la oportunidad enorme de sacar dinero y de hacer negocios a futuro para que su familia no se preocupe absolutamente por nada. Los hijos, nietos y bisnietos de los Calderón Zavala están asegurados por los cientos y cientos de negocios que hizo Felipe Calderón Hinojosa cuando fue presidente de este país. Y claro, ejemplo está los que hizo desviando más de 1.500 millones de pesos con 533 contratos fantasmas en base a la crisis sanitaria de la influenza H1N1 en el 2009. El 25 de abril del 2009 empezó todo con un decreto presidencial, un mandato de Felipe Calderón donde le daba el poder absoluto al secretario de Salud, que en ese entonces era José Ángel Córdoba Villalobos. Entre las cosas que resaltaba el decreto, le daba el poder al secretario de Salud de gastar y comprar cualquier insumo, todo lo necesario, sin una sola licitación, sin explicar ni a la Cámara de Diputados ni al país a quién se compraba, para qué se compraba, por qué y las razones para la compra de insumos, empresas, negocios, etcétera, etcétera. El secretario de Salud tenía carta abierta por orden de un decreto presidencial de comprar todo lo que quisiera sin licitación. Ahí empezamos mal. En 2007, Birmex, que es Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, se asoció con un laboratorio llamado Sanofi. Sí, ese encargado de hacer medicamentos, vacunas y demás. Ellos en conjunto amasaron una gran fortuna gracias al gobierno de Felipe Calderón, porque le vendieron la idea de edificar una planta donde se crearían las vacunas contra la influenza. Imagínense nada más, iban a edificar una fábrica de vacunas en la carretera México-Querétaro que nos costaría millones, millones y millones a los mexicanos. Felipe Calderón no dudó en aceptar dicho contrato y empezar la construcción de lo que anunció con bombo y platillo la Secretaría de Salud. Sería un laboratorio de primer mundo donde se elaborarían vacunas para todos los mexicanos. Una mentira más, igual que la barda de la refinería, en donde los millones no sabemos dónde quedaron. Todo empezó cuando con un presupuesto de 493 millones de pesos y un proyecto a 3 años de construcción, se firmó la Secretaría de Salud y la coalición de Sanofi y Birmex para empezar la construcción de dicho proyecto. Se les dieron los 493 millones de pesos para edificar lo que sería un magnífico laboratorio de primer mundo. Así nos lo vendieron a los mexicanos. Después, la empresa mandó llamar a otra segunda empresa subcontratada llamada Ingeniería Experimental S.A. de CB,
que hizo el estudio de impacto ambiental con un costo de 273,000 pesos. Lo vemos aquí. El contrato con dicha ingeniería nos costó 273,000 pesos a los mexicanos. Después le mandaron llamar a Caesa Construcciones para trabajos preliminares, unos trabajos preliminares de construcción. No lo manejó así Birmex y Sanofi al gobierno federal a cargo de Felipe Calderón y les bajaron un pequeño contrato de 4,179,596 pesos para trabajos preliminares en la construcción de dicho laboratorio de primer mundo que nos ofrecía Birmex al tú por tú con Sanofi para llenar a México de salud, de vacunas y de medicamentos, gracias al excelente gobierno y gestión de Felipe Calderón. Otros 4 millones se fueron en eso. Para el 2011 se solicitó otro presupuesto, más dinero. En el 2011 se les dieron 589 millones de pesos más para la construcción de dicho edificio, laboratorio, empresa, qué sé yo. Por modificaciones a la construcción se le pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por parte de Birmex que necesitaban más dinero, ampliar el presupuesto y les dieron otros 589 millones de pesos. Para el 2011 apenas se estaba iniciando la construcción. Imagínense, tenían 2 años nada más con estudio de suelo, trabajos preliminares y un proyecto que ya nos había costado cerca de 500 millones de pesos. En 2011 empieza la construcción con otros 589 millones de pesos desembolsados de los impuestos de todos nosotros. Así el gobierno de Felipe Calderón, porque hicieron un contrato con una alianza entre Inmuebles y Casas Modulares y TTG Getting para una obra de construcción que nos costó 251 millones de pesos aparte. Otra compañía que subcontrató para edificar dicho edificio. Al final terminó el sexenio de Felipe Calderón, el edificio en obra gris, como todos los hospitales que dejó Calderón, como todos los edificios, la superrefinería que nos costó tantos y tantos miles y millones de pesos. Y en 2015 Enrique Peña Nieto recibe un edificio en obra gris con cimientos muy por debajo de lo esperado, para que en 2018 se declarara incompetente porque ya no era ni siquiera viable volver a invertir. Nos costó 1,337 millones de pesos el chistecito de Felipe Calderón, el fraude de edificar un laboratorio de Birmex y Sanofi donde se producirían las vacunas contra la influenza. Otra mentira más de Felipe Calderón. ¿Dónde están los 1,337 millones de pesos que se invirtieron del 2009 al 2012 para construir el laboratorio que nos daría vacunas a todos los mexicanos? ¿Dónde está el dinero, Felipe Calderón? Andas viajando a Mónaco, a Europa, a Estados Unidos, a conferencias de la ONU, aquí y allá. Tus hijos tienen vida de reyes, yates, viajes, casas. ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿Somos tontos o nos hacemos? 1,337 millones de pesos tirados a la basura porque en 2018 la Secretaría de Salud declaró que el edificio estaba en obra gris, ni siquiera había un piso bien cimentado. ¿Y saben qué pasó con los 1,337 millones de pesos que nos costó el laboratorio? Se demolió, se destruyó, no existe, no hay nada, absolutamente nada. Puros fraudes hizo Felipe Calderón gracias a aprovecharse de la crisis sanitaria de la influenza H1N1. Así las cosas con Felipe Calderón. Y esto en el 2009 se hizo un contrato con una empresa llamada Diagnolife SADCB, que si ustedes la buscan, no existe tal empresa. Hay una empresa registrada en un portal de internet con una dirección en Coyoacán, en el Estado de México. Sin embargo,
no hay un edificio, no hay una empresa, no hay una página oficial, no hay ninguna información que nos diga quién es DiagnoLife, a qué se dedica DiagnoLife, de quién es, y dimos que es una empresa fantasma de las tantas que se utilizan para llevarse el dinero de los mexicanos a las cuentas privadas de muchos funcionarios públicos de este país. Felipe Calderón, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, le prometió en 2009 a todas las comunidades indígenas que iban a ser vacunados contra la influenza H1N1 a través de dicha empresa, un contrato de 69 millones de pesos en el que aseguraba cubrir todas las zonas rurales del sureste del país, las comunidades indígenas, todos esos pequeñitos indígenas que acudían a comedores registrados, donde se les otorgaba alimento, donde se les daba ropa, donde se les daba apoyo, se registraron y se les prometió una vacuna que adivinen qué. Hoy por hoy, 2022, es hora que no han visto una sola vacuna y que no sabemos ni de quién era, ni dónde estaba, ni a quién le dieron el contrato, porque DiagnoLife SADCB es una empresa fantasma que no existe y que le sirvió a Felipe Calderón para quitarnos 69 millones de pesos a todos los mexicanos. Una más de sus mentiras y uno más de sus enjuagues que hizo a raíz de aprovecharse de tan lamentable situación con la pandemia de la influenza H1N1. La verdadera razón por la que no hay vacunas en el sistema de salud, en la Secretaría de Salud, no es porque Andrés Manuel López Obrador no quiera comprar vacunas o medicamentos, es porque todas esas compras estaban concesionadas, amañadas con contratos a empresas que estaban ligadas familiarmente al gobierno federal desde Felipe Calderón. Adivinen qué empresa era la encargada de la distribución y la venta de las vacunas en México. Así es, Birmex, la empresa que nos quitó 1,133 millones de pesos a todos los mexicanos para construir un edificio que jamás pasó del segundo piso y que en 2018, 7 años después, Enrique Peña Nieto demoliera todo, lo desapareciera para no dejar rastro. Hoy por hoy no hay rastro del edificio ni de los 1,133 millones de pesos que nos robaron a los mexicanos. Una más de las jugadas del PRI y el PAN, hacernos creer a los mexicanos que no hay vacunas y no hay medicamentos porque la Cuarta Transformación no los quiere comprar, cuando saben que el abasto de esos medicamentos estaba a sobreprecio y que se robaba al mexicano para enriquecer a empresas farmacéuticas ligadas a los priistas y panistas de este país. Birmex tenía el contrato desde Felipe Calderón para abastecer vacunas, no nada más de la influenza, sino también las vacunas contra hepatitis B y hepatitis tipo A. La influenza, hemofilus, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, todas esas vacunas estaban a cargo de Birmex. Es por eso que hoy por hoy batallamos tanto para encontrarlas en sector salud, porque se están buscando proveedores que no sobrevendan las vacunas y que se apeguen a tener contratos legales y fuera de la corrupción que estaban acostumbrados a emanar para enriquecerse a costa de los mexicanos. Imagínense nada más que el precio por la venta de las vacunas de Birmex hacia el gobierno federal, cuando tenía un costo de 2.1 pesos cada vacuna, Birmex se la facturaba al gobierno de Felipe Calderón y después a Enrique Peña Nieto con un costo de 5.3 pesos, quiere decir más del doble. Los sobrevendían cada vacuna para que todos llenaran sus arcas de dinero a raíz de la salud de los mexicanos y de los impuestos que nosotros pagamos día a día. Los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto engañaron y jugaron a los mexicanos, haciéndonos creer que teníamos vacunas de primera y que todo estaba bien. Sin embargo,
Sus secretarios de salud eran cómplices de los respectivos contratos a sobreprecio amañados y de las empresas que se enriquecían a costa de los mexicanos. José Ángel Córdoba Villalobos, Salomón Chetrovsky, que hoy por hoy se dice un presidenciable de Movimiento Ciudadano, fue secretario de salud también en la época de Felipe Calderón y probable responsable de la sobreventa de las vacunas. Esa es la verdadera razón por la que hoy por hoy no hay vacunas en México, porque se están buscando proveedores realmente responsables, incorruptibles, que vendan al precio que debe de ser y no a más del doble, como lo acostumbraba Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con Birmex y Sanofi, dos empresas ligadas al calderonismo y al enriquecimiento ilícito a costa de los mexicanos. Yo les pregunto, ¿es suficiente o le vamos a seguir aplaudiendo al cinismo del PRI y del PAN que nos han visto la cara por años, años y años? ¿Dónde están los más de 1.500 millones de pesos que Felipe Calderón se embolsó con la tan lamentable época de la influenza H1N1?